Bien, amigos, bienvenidos a un programa más de este programa realizado por Curiositats TV, por Buscadores de lo Ineludible y por el grupo Criptos, el cual hoy no nos puede acompañar por motivos de trabajo, pero sí tenemos con nosotros a Frank Meral y a Verónica Viera, entre nosotros en este programa de hoy de curiosidades de la investigación. Hoy vamos a hablar de aquellas casas que cuando entras por la puerta notas aquellas sensaciones raras, esas sensaciones que te invaden el alma, que hacen que la mente se disperse y lleguen a que pienses que no estás solo y que seguramente hay algún alma que te acompaña. Chicos, que tenemos que hablar de esas casas tan mágicas, esos pueblos abandonados o esas masías que a veces visitamos y encontramos solamente entrar por la puerta que alguien nos está observando. Verónica. Hola, buenas. Pues sí, las experiencias y las sensaciones pueden ser muy diversas. Hay en ocasiones en las que tú vas a un lugar y aparentemente un día no notas ninguna sensación, sin embargo vas otro día y son muy diversas las sensaciones. Desde entrar en una estancia y notar un descenso de temperatura, o incluso estar en el lugar y a simple vista, igual, o sea, en primer momento igual no notas nada, pero llevando allí unos minutos puedes tener diversas sensaciones. Te pueden venir sensaciones agradables, ese escalofrío interno que notas que te pone la piel de gallina. Igual estás a la media hora y cambia la sensación, ya es una sensación como de ahogo, que te cuesta tragar, que te cuesta un poco respirar, dolor de cabeza. Y el notar eso, pues como que no estás solo, como que hay algo en el ambiente contigo. Frank. Bueno, la verdad que cuando las sensaciones de una casa encantada son varias. Por ejemplo, podemos encontrarnos en que entres a un lugar y huela pues a podrido, huela a ese olor, que te da unas sensaciones de que, ¿cómo se diría ese olor? Sería, bueno, estamos hablando de que puede haber algo pretenatural. Cuando me salga la palabra, es sulfuroso. Cuando huele algo sulfuroso, algo que huele a podrido, que huele mal. No animal muerto, que es otra cosa, sino huele a sulfuroso. Es cuando realmente esa casa puede estar, digamos, tener esas energías preternaturales que a la gente le encantan decir, ¿no? Pero tiene que tener unas ciertas, digamos, síntomas para que estas casas tengan este nombre, ¿no? De lo que es pues, digamos que está endemoniada, ¿no? Luego también está lo que es una casa con una infestación, ¿no? Quiere decir que en la infestación quiere decir que ha sucedido algo truculento en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, ha habido asesinatos o ha habido, digamos, gente que ha habido con suicidio, ¿no? Eso quiere decir que la casa está infestada. Luego está la casa mala, ¿vale? La casa es una palabra que se usa poco, pero una casa mala quiere decir casas que han sucedido, pues, algún tipo de cosas dentro de casa, incluso fallecimientos, pero todo naturales, o que ha habido incluso hasta digamos, trapicheos dentro de esa casa, ¿no? Que ha habido energías, pues, digamos, un tanto raras, como por ejemplo discusiones dentro de la casa, o imaginaos ahora mismo con la de ocupas que hay dentro de esos pisos, lo que puede suceder ahí dentro, ¿no? Entre ellos, ¿no? Los trapicheos puros y duros, pues eso es una casa mala, esas casas son energías donde se quedan, digamos, incrustadas en esas paredes y son diferentes aspectos en los que tienes que trabajar y son diferentes también el trabajo a realizar según sea una posesión, una infestación o una casa mala, ¿no? También entramos en lo que es, por ejemplo, cuando una casa, ¿vale?, está encantada, vamos a decirlo así, pero los fenómenos paranormales, digamos, se muestran
a través de una persona. O sea, una persona es catalizadora, ¿vale? Sin saberlo, entramos, por ejemplo, entramos nosotros tres y, por ejemplo, hablo por mí. Imaginaos que empiezan a haber movimientos de objetos, ¿eh? Y tenemos que averiguar el motivo. Muchas veces puede ser que sea la propia casa la que haga esos movimientos de objetos sin la energía de alguien, o sea, de una persona, o que sí que haya un movimiento de objetos a través de alguien de los que estamos nosotros allí. Imaginaos que soy yo, esa casa no tiene suficiente energía, pero me usa a mí como catalizadora para poder hacer mover dichos objetos, movimientos de objetos. Vemos que hay movimientos de objetos, vemos que puede haber que se cae, por ejemplo, un cuadro, que sucedan cosas, y eso es a través de que alguien pues de que esa energía te usa a ti. Otra cosa es el foco. El foco puede ser que no, o sea, que la energía de esa casa esté normal y cuando ya entras tú a la casa, tú promuevas esos movimientos de objetos, o sea, que esa densidad de energía por ti la aumentes y entonces hagas que esos movimientos de objetos sean promovidos por ti. ¿Por qué? Pues puedes tener problemas psíquicos, que muchas veces lo hablamos, que no quiere decir que la gente esté enferma, sino que a veces por motivos de estrés, que se esté medicando. Si es una chica joven, por ejemplo, que haya empezado la menstruación, que eso es importante, que la gente no lo sabe. Muchas veces también puede ser incluso hasta ojeadores, ojo, que sean personas mayores, ya, bueno, digamos que están en época de la menopausia, ojo que eso también es importante, cuando la gente está, las mujeres mayores que están perdiendo, o sea, que están en época de menopausia, también pueden tener esa, pues digamos, esa energía para poder mover cosas, o incluso hasta de ahojadora, que también es importante, pero bueno, estamos hablando de casas, y entonces pues todo esto lo puede promover. La casa usando a alguien que pueda promover los movimientos de la casa, síntomas de la casa, y sobre todo también muchas veces pueden ser objetos de que un objeto se pueda mover a través de una psicorragia. Psicorragia quiere decir que a través de un estado alterado de conciencia de la persona, o sea, entra en un estado pues psíquico, soltame, que empieza a gritar, imagínate que lo estamos sujetando, ya está, no pasa nada, ya está. Esa persona se fije en un objeto y consiga moverlo. No hace falta que sea ella misma que una psíquica, simplemente que con su energía que desarrolla sobre un objeto consiga moverlo, David. O sea, es curioso, ¿no? Supongo que te refieres que toda esa energía que esa persona, que cuando la cogen, por ejemplo, una persona que tenga un ataque epiléptico, ¿no? Que la cogen y ve que físicamente no se puede mover, pueda trasladar esa energía que no puede utilizar en el movimiento a través del movimiento de un objeto. No sé si te refieres a eso exactamente. Sí, claro, sí, o sea, puede entrar la persona en un ataque de histeria, vamos a ponerlo así, en un ataque de histeria lo puedes tener así, fijarse esa persona en un objeto, gritar, o sea, centrarse en un sitio en concreto, imagínate que la está sujetando, ya está, no pasa nada, que has visto, ya está, y de repente ese objeto se mueva, ¿no? A través de toda la energía que desprende esa persona sobre ese objeto en cuestión. No quiere decir que sea ni psíquica ni que sea, o sea, simplemente con la propia energía que está desarrollando en ese momento sobre un objeto en cuestión, David. A veces en sitios abandonados, ahora te doy paso, Verónica, en sitios abandonados también encontramos aquellas energías que no son necesariamente energías de gente que ha sufrido daño físico, daño psíquico, sino, por ejemplo, un claro ejemplo que tenemos es el Casino de Barcelona, el antiguo Casino de Barcelona, donde esas energías por el ansia de ganar o perder dinero, incluso esa habitación del pánico donde se quitaban la vida a través de un disparo, se notan esas energías residuales. No sé si también iría por ahí la cosa, Frank, lo que estabas comentando. Sí, bueno, espera, Verónica iba a dar paso, ahora ibas a decir.
Verónica. A ver, que en una vivienda las manifestaciones se pueden dar por las causas y motivos que bien ha dicho Fran, pero yo siempre he dicho que el fenómeno es un poco caprichoso. A ver, no siempre se cumplen esos parámetros en el sentido, por ejemplo, en una vivienda, puede una persona, una vivienda habitada, puede una persona estar manifestando una serie de acontecimientos. Un olor que no pertenece un olor dulce que no pertenece a ese momento en ese sitio, que dura unos segundos y se va, como que ves una sombra pasar, estar cocinando y notas como que te acarician desde atrás, pero y una serie de manifestaciones, pero igual yo, y bien sabe Frank que yo tengo así mi sensibilidad, igual Sí. voy yo 20 veces y no percibo nada ni se manifiesta nada delante en mi presencia. Por eso también digo que la causa paranormal es un poco caprichosa. También se puede dar ese caso en una vivienda. Que igual no sea una sola persona en un estado alterado de conciencia, sino que lo estén presenciando más personas del domicilio, pero a lo mejor va alguien externo y las horas que está allí se para el fenómeno. Claro, y de eso se trata, claro. Entonces, cuando suceden estas cosas que tú puedes decir, pues mira, Fran, me sucede esto en mi casa y tal, entonces es cuestión de, por ejemplo, ir, hacer una exploración de campo y entonces saber en qué denominación está esa casa y poder trabajarla. ¿No? O sea, lo que yo estoy comentando es las diferentes circunstancias en las que te puedes encontrar una casa, digamos, embrujada, ¿eh? Que como siempre puede estar abandonada pero no deshabitada. David, por favor, dime la pregunta otra vez. No, te refería que lo que estaba refiriendo de las energías residuales, que a veces no tienen por qué ser personas que hayan sufrido una enfermedad o hayan estado en psiquiátrico, sí, sino que sí. podemos tener energías, por ejemplo, como el Casino de Barcelona, que había unas energías que la gente, la energía que tenía era con afán de ganar o perder cosas materiales como es el dinero, Sí, y sí, sí. también había esa habitación del pánico donde la gente se disparaba y donde a veces se han encontrado aquellos disparos en psicofonías o gritos de desesperación en ese lugar, ¿no? Que es un sitio totalmente abierto, que está derruido, es muy peligroso ir allí, pero que realmente se encuentran ese tipo de energías también. Sí, David, verás, este síntoma, por ejemplo, como el casino de la Rabasada, ¿vale? Estamos hablando de que es una infestación en el lugar. O sea, quiere decir que ha habido gente que se ha suicidado, gente ha sido objetos pues, de juegos, o sea, ha habido ahí un cúmulo de energía negativa, no preternatural, sino negativa, en la cual pues digamos que dentro de ese lugar, al hacer una exploración de campo, pues nos puedan haber unas situaciones en las cuales podamos saber algún fenómeno o incluso como de o sea, de clarividencia, como por ejemplo que son los olores, como por ejemplo de incluso a llegar a ver movimientos de objetos por por el propio lugar, o sea, por la energía que puede haber. Sin embargo, no es de posesión, no es de algo preternatural que podamos ver a Pazuzu o podamos ver algún demonio en los cuales la gente le mole, ¿no? Son circunstancias distintas. En este caso, el casino, para mí es un fenómeno de infestación que puede haber una fenomenología de telergia de diferentes índoles, pero no siendo, nunca será peligroso para la integridad del ser humano, pero sí que podemos ver ciertas, digamos, síntomas dentro de ese lugar en los cuales pues te hace trabajar de alguna manera en el sentido de qué es lo que realmente está sucediendo ahí y qué entidades o qué energías son las que están, digamos, pues viviendo allí, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es ya cuando se hacen un tipo de, pues de misas negras, o sea que ya la gente está usando otras historias, entonces estamos hablando de vórtices y se esté rompiendo un poquito lo que es digamos, la energía que conlleva ese lugar. Cuando se hacen otro tipo de cosas sin cabeza y entonces estamos hablando de, por ejemplo, ritos satánicos o de estar haciendo ouijas, o sea, algo en los cuales se está sabiendo vórtices
y ya estamos hablando de formas paralelas, o sea, energías paralelas o digamos, planos paralelos que se están abriendo que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el Casino de Barcelona. Por eso es importante trabajar bien, saber dónde, lo que se está haciendo y la energía que hay allí. Verónica. A ver, Fran, si tú nos puedes aclarar. En este caso, en un casino donde ha habido nervios, ha habido preocupación, ha habido desesperación por no ganar, ha habido... estamos diciendo eso, que se puede quedar en esa impregnación de esas emociones. Entonces, no necesariamente tiene que ser espíritus ni entidades, ¿no? Es como, por ejemplo, los ruidos. Claro, por eso, para diferenciar, puede ser como los ruidos que se cuelan en la psicofonía. No todo tiene por qué ser entidades, pueden ser voces residuales que han quedado. Pues con los sentimientos sería igual, se impregnaría, ¿no? Pero no tiene por qué ser que haya allí entidades. No, También, no, ¿verdad? por supuesto, claro. También puede ser que tú estés en un lugar tranquilo y oigas raps, o golpes. O, por ejemplo, no todas las psicofonías tienen que ser voces. Hay psicofonías que son psicofonías fantasmales, en los cuales quiere decir que se captan ruidos en los cuales habían en ese lugar. Por ejemplo, cuando tú captas, es para que te hagas una idea, cuando tú estás en Belchite y captas el disparo de un arma de allí, o se capta, por ejemplo, como se ha oído, helicópteros o aviones, son, digamos, psicofonías fantasmales, son psicofonías del lugar. Son, digamos que son aquellos raps o incluso puedes escuchar en directo o incluso grabar en el sentido que se llaman mimofonías. ¿Vale? Mimofonías son aquellos ruidos que tú oyes en ese lugar y, por ejemplo, escuchas que cae una vajilla, caen los platos al suelo y vas al lugar y está todo bien puesto, colgado, no sucede nada. Es una mimofonía. Están, digamos, imitando a ruidos en los cuales en ese lugar, en aquellos tiempos, existía. Hay una palabra muy divertida que me la hicieron en una charla y la hicieron en plan de broma y se lo contesté. Digo, ¿la has oído en algún lado? No sabes el qué. Y me las referido como una psicofonía. Está la cacofonía. La cacofonía es lo mismo. Espera, que me he salido. Ahora, la cacofonía es el ruido igual que una mimofonía, pero multiplicado vamos, como si hubiese, por ejemplo, el ruido es abismal, son ruidos súper más desagradables, pero sin embargo lo que está sucediendo es que ese sonido que hay en ese lugar, o sea, lo amplifique más todavía. Eso es una cacofonía, es como una mimofonía, pero multiplicado el sonido por mucho, o sea, exagerado el sonido, a eso me quería referir, ¿vale? O sea, hay distintos aspectos que puede suceder en una casa encantada y con diferentes, digamos, aspectos. O sea, tienes que saber diferenciar cuándo es una cosa y cuándo es otra. Por eso es importante intentar un poco interpretar. Por eso a veces el explicarlo está bien porque a veces es un poquito, pues, te encuentras en una situación que no sabes lo que es y si puedes, pues, explicar el porqué. Ya te digo, golpes son raps. Es lo mismo que si, por ejemplo, te encuentras en algún momento que pones la grabadora y te puede decir uno es sí, dos son no. O intentas buscar dentro de un abecedario a través de golpes. Es como si hicieras una ouija, pero a través de golpes en el lugar. O sea, entonces eso se llama tictología. La tictología es ponerte en contacto con entidades a través de golpes. Ya no son raps. Raps es que escuchas un golpe, no sabes de qué, y son golpes producidos por el lugar. Pero la tictología es si dices uno sí, dos no, te llamas Manuel y dos veces no. Entonces ya sabes que o no se llama Manuel, o es un hombre o es una mujer. Eso es tictología. Es un poco, pues, eso. Sabes cuándo son raps, cuándo son tictología, mimofonías, o cuando estamos hablando de lo que es o sea, de diferentes aspectos, la cacofonía, en este caso, David. Este ejemplo, para que también la gente aprenda, este ejemplo dónde se encuadraría. Yo estoy en la cocina y dejo una pelota en la encimera de la cocina.
me voy a mi salón y a los 15 minutos escucho perfectamente un ejemplo. Caer la pelota y botar. Y vuelvo a la cocina y la pelota está en su sitio, está en la encimera. Ahí ese, por ejemplo, porque eso sí me ha pasado a mí. ¿Con dónde lo...? Pues mira, está en el apartado de la mimofonía. O sea, quiere decir que esa energía que posiblemente esté en casa, lo que está haciendo es que imite a los sonidos que hay en el lugar. Por ejemplo, has oído el botar de la pelota, has pensado que la pelota ha podido caer de la encimera y te encuentras que la pelota está en su sitio, ¿no? Pues quiere decir que algo que está allí está imitando el sonido de la pelota y estamos hablando de una mimofonía. Vale. En este caso también puede ser voz en directo, porque lo has escuchado. Es lo que te iba a preguntar yo ahora, Frank. Es lo que te iba a preguntar yo ahora. Las voces incorpóreas, que sean voces incorpóreas o sonidos incorpóreos, ¿dónde los podemos ubicar? ¿A qué categoría las podríamos ubicar? Por ejemplo, si tú estás grabando y escuchas un sonido, ¿vale? Estamos hablando de que es una voz directa, ¿vale? Pero a su vez ha quedado grabado en la grabadora. Entonces, es una psicofonía normal y corriente. Lo que pasa que tú la has oído en el lugar in situ. O sea, es increíble. Otra cosa es que, por ejemplo, hayas tú escuchado algo y sin embargo, bueno, pues sea un ruido normal y corriente que se haya producido en el lugar. O sea, que alguien que esté contigo, que esté por fuera, o como sucedió hace no mucho, se cayó un trocito de pared donde estábamos y se oyó el golpe y era algo natural. Pero si son, por ejemplo, como a ti te ha sucedido de la pelota, a la vez que ha sucedido que es una mimofonía, es un sonido indirecto. Es igual que cuando escuchas una voz y queda grabada, entonces es una voz en directo que tú has oído y que ha quedado grabada. Entonces, como ha quedado grabada, el análisis es igual que una psicofonía, ¿vale? El trato de una voz indirecta que queda grabada en una grabadora es una voz directa. Otra cosa es que, por ejemplo, tú hayas escuchado una voz directa, pero no ha quedado captada en ninguna grabadora. Dime, hoy. No, que es que te lo digo por una cosa, porque a mí en una investigación en un sanatorio se escuchó una voz fuerte en francés que decía bombardeo, bombardeo, aviones, aviones, adiós, 2 veces. Y claro, primero pensábamos que había alguien allí y recorrimos todos los sótanos, recorrimos todo, ahí no había nadie a las 4 de la mañana y recorriendo el lugar justo abajo había unos búnkers de la guerra. ¿Sí? O sea, mira la casualidad, ¿no? Y en cambio esa voz incorpórea, lo escuchemos todos los que estábamos allí. Es como si tuviéramos a alguien aquí. Y claro, es curioso, claro. Ni la di por buena ni por mala, simplemente la señalé porque es una cosa muy curiosa, evidentemente. Claro, de hecho, David, quedó grabada en algún sitio. Sí, la tengo grabada. Claro, por ejemplo, fíjate qué curioso que a la vez que apareció esa voz psicofónica, que era una voz en directo, quizás estaba dando una pista de por dónde tenéis que seguir esa exploración de campo. Lo digo porque, por ejemplo, era en el Hotel Puig, aquí en las faldas de Montserrat, con un compañero. Él es medium, trabajábamos con él, y de repente, con el campo electromagnético, él en las manos, hacía preguntas y nos llegó hasta arriba, hasta una terraza que hay. Entonces, en esa terraza volvimos a hacer preguntas y volvió a salir otra voz psicofónica. La verdad que las cosas que me han sucedido un poco extrañas ha sido con él y es fantástico. Ahora está haciendo un programa en TikTok en directo todas las tardes y es genial. Me gusta que lo haga porque es una persona increíble para mí y que pueda ayudar a las personas es genial. Lo digo porque vale mucho ese muchacho y la verdad que he aprendido muchísimo con él mientras he estado con nosotros trabajando, ¿no? Y en uno de esos trabajos era ahí y nos dijo, no, nos está diciendo que subamos arriba y tuvimos, pues, esa noche, es la única noche, digamos, a nivel de ensayos y a nivel de resultados bastante productivos, que he ido más veces de noche, de día, de tarde, en diferentes franjas, ¿no?
no ha pasado absolutamente casi nada, ¿no? Se ha ido un poquito siguiendo los pasos que hice con él aquella noche y la verdad, verdaderamente no sucedió prácticamente nada, ¿no? Y bueno, y es un poco pues eso, el tener a alguien a veces, una persona que sea sensitivo o que tenga esa percepción extrasensorial muchas veces ayuda a estas exploraciones de campo y a entender qué es lo que realmente sucede dentro de esa casa, ¿verdad? Verónica. Te quería preguntar, Fran, en el caso de, a veces pasa, entramos en un sitio abandonado, un convento, una casa, cualquier, ¿y qué lleva a que tú tengas esa sensación agradable de bienestar, de amor, de paz, de tranquilidad, a que ya se cambien las tornas y de pronto empiezas a sentir negativo, dolor de cabeza, falta de aire, mucho cansancio? Bueno, esto que ¿Qué comentas, se ha producido ahí en ese momento? verás, yo eso lo he sentido cuando hemos llevado, por ejemplo, a gente con percepción extrasensorial. Hemos trabajado muchas veces en hospitales, por ejemplo, o incluso en alguna casa, pero vamos a hablar me voy a centrar en lo que dices, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho directos en Radio San Vicente con Marisol y hemos entrado, por ejemplo, en hospitales. Hemos ido con nuestras compañeras y muchas veces de repente he notado que llevaban un pañuelito con colonia y de repente hacían así, ¿no? Y yo decía, Yoli, ¿qué sucede? Pues porque huele a sangre aquí, no sé lo que es, me huele mal y tal. O sea, tiene esas percepciones. Incluso había veces en lugares en que decía, tengo que parar, tengo que salir, coger un poquito de aire, volver a entrar. Y ellas mismas te iban explicando y iban sucediendo casos en los cuales te iba un poco guiando, ¿no? Eso es lo bueno que tenéis, por ejemplo, gente como tú que tienes esa sensibilidad, Verónica. O sea, intentar que a través de tus instrumentos y trabajar por ti mismo, también tener esa ayuda de esas personas con esas percepciones, ¿no? Entonces, cuando llegas a un sitio que está cargado, o incluso llegar a encontrar algo en la quina infrarrojo y parecer que era un niño, parecer que era algo pues que no tenía ningún tipo de peligro, ¿no? Y de repente decirte una medio, no, es algo que no, o sea, no te acerques. Es algo pues que es peligroso, que no es la apariencia que es, ¿no? Y de repente ponerse de pie y ser una entidad mucho más grande que tú, ¿no? Incluso luego llegar a limpiarnos fuera, no nos podemos irnos de aquí sin limpiarnos, que no sabemos lo que hay aquí dentro, ¿no? O sea, es un poco pues el ayuda de esas ciertas personas, en notar que le duele la cabeza. Por ejemplo, hemos llegado aquí a Fibus y estábamos en las casas donde ellos vivían y de repente el medium que llevábamos decirle que le dolía una pierna, que algo se encontraba mal, que le dolía una pierna, era una sensación muy rara, la pierna era muy rara, pon aquí, pregunta, haz. Entonces él dentro de la habitación, aun con ese dolor de pierna, dice, no me pienso mover de aquí hasta saber por qué me duele, qué es lo que le pasa. Y era un hombre que tuvo un accidente en la mina y tuvo que amputar una pierna, hasta salió el nombre, tuve que apuntar nombres y todo porque para luego intentar buscar si realmente existía esa persona en ese lugar, ¿no? O sea, es increíble cómo muchas veces gente con esa capacidad, ¿no? Con esa percepción, con esa, eh, digamos, bueno, sí, vamos, no me sale la palabra, vamos a dejarlo así, con esa percepción extrasensorial, cómo puede ayudar a una exploración de campo, ¿no? Sobre todo para saber si es infestación, si la casa está mala, si puede ser por ejemplo, cuando una casa está poseída, que tiene una cierta, digamos que está con un tipo de magia negra, o sea, esa clarividencia que desarrolla la casa, uno mismo que no tiene esa percepción sensorial, ya percibe, ya cuando entras, ya tiene ese olor, ya tiene esa cosa de que algo no va bien, ¿no? Pero hablo siempre en hipótesis, ¿eh? O sea, estoy comentando, lo otro no, son cosas que han ido pasando, pero cuando suceden algo así es saber un poco trabajar lo que son las casas en cuestión encantadas. Una cosa sí os voy a preguntar, o voy a analizar una serie de cosas.
a veces nos escucha gente que no cree en estas cosas, no cree en lo paranormal, no cree en estas energías, pero al escucharnos, porque nos han hecho varias preguntas, he dicho, oye, yo no creía, pero realmente a través de lo que me habéis contado, he escuchado esos olores, he visto esos ruidos, he visto esos movimientos, y es tal como vosotros lo explicabais. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que son totalmente agnósticas en este sentido, pero llegan a tener esa primera visión, digamos, paranormal de movimiento de objetos o de voces o de olores dentro de casa? ¿Cómo los podemos asesorar para que no se asusten y puedan hacer una vida tranquila? Porque a veces es difícil, ¿eh? Es complicado, sí. ¿Quieres tú empezar, Verónica? Dale, dale. Bueno, David, pues aquí tienes a una que era de esas. Yo desde los 5 o 6 años, Fran lo sabe, tengo una serie de visiones, de imágenes que me vienen durante un segundo y se van, pero son personas que yo no conozco ni he conocido nunca, no es ningún tipo de evidencia, puesto que no me adelantan nada que yo luego pueda saber, ni son personas que yo luego a mi día a día, a lo largo de mi vida me las vaya a encontrar. Simplemente son imágenes que se van, que vienen y se van. Son lugares, son personas, son lugares, son nombres, son apellidos, pero ahí quedan. Entonces, a mí desde pequeña siempre me ha gustado estas historias. Yo con 11 años, en vez de tener muñecas, jugaba con mi amiga con un librito a ver si la podía hipnotizar. Cosas de niña. Entonces, pero algo en mí se aferraba a ese escepticismo. Yo veía, como todo el mundo, no veía las películas, vídeos, series, y decía, sí, lo que me queréis contar, esto va a existir. Esto no puede ser. Entonces ha sido a raíz de hace 2 años que yo he empezado a ir a lugares y a tener vivencias y a tener experiencia, es cuando no me ha quedado más remedio que creer. Y al principio crees que los vas a afrontar con más miedo, porque te lo tomas como que esto como es que las películas, que un fantasma se pone de pronto delante tuya, que te van a lanzar cualquier cosa. Entonces, nada, simplemente yo, David, en mi opinión, cuando he tenido alguna experiencia, es que cuando la historia pasa, a lo mejor en un segundo se va y luego es que no te queda ese miedo, porque como es algo que tú no estás esperando, como me pasó en una ocasión que vi perfectamente por el rabillo del ojo pasar a una persona, entonces te quedas así, pero dices, no puede ser, es imposible. Entonces yo, por ejemplo, me autoconsuelo y digo, bueno, por lo mismo que me vienen las imágenes en un segundo, se me va, o habrá podido de alguna manera aparecer más en mi campo visual y ha sido solo el segundo. Y así me autoconvenzo. Pero sí que claro que sería bueno que se pusieran en manos de, por ejemplo, profesionales que realmente saben de parapsicología y que le quiten ese concepto de que esto no es como las películas y que no les va a pasar nada, ni va a estar ni van a ir a un sitio y porque se mueva en un sitio un objeto, luego otro vas a traer a tu casa y va a estar contigo ya en tu casa y no te va a dejar. Entonces eso, que tenga un poco de conocimiento, un poco de información, porque la causa paranormal se manifiesta y se va, porque luego no te persigue, ni te asusta, ni es como las películas que te va a empujar, pero es eso, yo creo que es complicado, porque oye, son cosas que no son fáciles de digerir, pero es eso, informarte y tú misma vas a ir viendo por tus experiencias, que tampoco es, pero claro, es eso, muchas veces el desconocimiento y el miedo, pues, pero es eso, informarse bien de cómo funciona realmente la parapsicología. Claro. Lo que tenéis que tener en cuenta, gente que es un poco, digamos, que no cree en estos fenómenos y sin embargo les sucede en algún momento dado, puede ser en su casa, lo que tiene que hacer es, claro, hoy en día la gente que ve YouTube y ve todas estas cosas, lo que está viendo es lo que realmente no es cierto en lo que son los fenómenos paranormales y mucho menos en los tratados de parapsicología y tal, ¿no? Entonces, lo que sí que tienen que, es difícil, pero es mantener la calma sobre estos aspectos. Se habla y se estudia, hay estudios de que si no haces caso a dichos fenómenos, la fenomenología suele descender y desaparecer. Pero en estos casos, si vemos que no es así, que es normal que puedes llegar a tener miedo sobre tu propio confort, que es tu casa, ¿no? Sí es verdad ponerse en contacto con gente que realmente tenga conocimiento
de lo que son los fenómenos paranormales, la parapsicología, o sea, gente que te puede ayudar realmente en estos casos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay grupos en los cuales los vas a meter en tu casa y si tú ves fantasmas, ellos van a ver lo que tú quieres ver. Claro, entonces, eso no es ayudar, eso es aún perjudicar mucho más a la familia que está dentro de esa casa viviendo. Ya no porque ni el fenómeno vaya a aumentar y vaya a tener fenómenos, no, es que aún ellos van a crear más confusión, van a coger más miedo y al final van a acabar yéndose de una casa que realmente al igual no está sucediendo nada, o que simplemente la energía de vez en cuando da unos pequeños picos en los cuales pues ellos pueden notar o presenciar alguna pequeña digamos alguna pequeña evidencia, ¿no? Entonces lo bueno es que alguien vaya, trabaje sobre su lugar, eso siempre sin cobrar, porque se ha visto muchas barbaridades de gente que cobra por hacer una limpieza y luego no hacen nada, sino lo único que hace es limpiar los bolsillos de las personas, pero sí es buscar una ayuda, ¿no? Explicarles el motivo o el por qué está sucediendo eso, o a lo mejor es algo que no está sucediendo y es algo que a lo mejor la persona sin querer está tomándose alguna especie de medicación y a lo mejor las dosis no son las correctas y está sucediendo cosas, o incluso puede ser hasta parálisis del sueño, según lo que la gente te vaya contando, tú vas apuntando y vas teniendo una pequeña noción de lo que le puede suceder a esa persona. Sí que es verdad que te puedes encontrar en una situación en una casa en la cual estamos hablando de ocultismo. Estamos hablando de que posiblemente la casa realmente esté poseída o tenga esos fenómenos y tengan serios problemas dentro de esa casa. Incluso hablar de aportes, o sea, desaparición, o sea, de materialización y materialización de un objeto de un lugar a otro, ¿no? O sea, un desplazamiento que no lo ves. O sea, vas a buscar unas llaves que has dejado en un sitio y resulta que las llaves aparecen en otras. Que al principio puede conocer una especie de decir, oye, tú me has cogido las llaves, yo no, que sí. O sea, a veces un pequeño pique entre los que viven allí. Y sin embargo, es algo que hay allí, esa energía que hay allí, que hace que puedan, que los objetos moverlos o que desaparezcan de un lugar y aparezcan en otro, ¿no? Entonces, es un poco, pues, calmarlos, trabajar sobre el lugar y entonces cuando tengas una cierto, digamos, un dossier o lo que puede suceder allí, entonces explicarles qué puede ser el motivo y trabajar sobre el motivo en cuestión que puede estar sucediendo en la casa. Ojo, las veces que hemos ido, menos en algún caso puntual, la fenomenología o no es como es o es producto muchas veces producido por la psique de la propia persona, ¿no? Digamos, porque la primera fue un tipo de que el chaval dormía, y estábamos hablando de, pues eso, ¿no? De problemas de sueño, ¿no? Y luego la otra, pues estábamos hablando también de que era un problema de una dosis de una medicación en la cual no estaba bien cogida y entonces pues lo que estaba sucediendo era que a razón de esa dosis podía haber esa fenomenología paranormal, ¿no? El estrés hace mucho también, el sueño, el no dormir hace mucho más, o sea, puedes ver cosas que no son, es como el conducir, ¿eh? O sea, el conducir, tú estás conduciendo y estás cansado, vas de noche, estás conduciendo, pero no quieres dejarlo porque ya falta poco para llegar, te aseguro que entre árbol y árbol, entre esa oscuridad, puedes ver cosas que realmente no son y puedes estar hablando de fenómenos paranormales. David, así que es importante. Verónica, ¿habías pedido la palabra? Sí, yo desde aquí pido por favor a toda persona que esté sufriendo algún fenómeno paranormal, porque ellos lo pasan mal, y más si es las primeras veces y no estás a lo mejor acostumbrado a ver tantas cosas como a lo mejor ya hemos podido ver algunos de nosotros. Lo mismo he dicho yo, lo que ha dicho Frank, que se informen de gente que realmente le diga cómo va la parapsicología, que le puedan dar una explicación real de los fenómenos, pero por favor, gente que entienda. No el primero que diga, no, nosotros nos dedicamos a esto, vamos a ir allí, vamos a grabar, vamos a poner un medidor, vamos a poner... No, porque es que al final puedes acabar psicológica y económicamente destruido.
Porque yo, a mí sí me ha pasado, pero yo, por ejemplo, nunca he sufrido una parálisis del sueño. Una parálisis del sueño, tú la sufres por primera vez, no te, sabes a qué viene eso y eso te infunde un pánico increíble y no entiendes qué está pasando. Un movimiento de objetos. Es que igual a vosotros dos, cuando tenéis un estado de estrés continuado, os sale urticaria, no dormís, os duele el estómago, pero a lo mejor yo esa energía la boto y te muevo un libro. Y no quiere decir que ahí haya nada paranormal, así los dos fenómenos ha sido mi psique. Entonces, ahora llega un tío y te dice, sí, sí, para aquí tienes entidades. Tenemos que venir este día, tenemos que venir el otro día, porque hay que ir a hacer una limpieza, porque hay que poner un medidor, porque tenemos que grabar. Y al final, muchos grupos, y es que al final te van a sacar un dineral, cuando realmente no es nada paranormal lo que está ocurriendo en tu domicilio. Entonces yo entiendo que la gente pueda caer en estas historias ante el desconocimiento, porque tú te crees que hay algo extraño en tu casa, lo que hace es que te invade el miedo y quieres que te lo quiten. Pero primero que se informen realmente qué es lo que está pasando en el domicilio con buenos profesionales. Es lo primordial. Yo Si no, iría, están en manos de quien les toque. iría más lejos, Verónica, iría más lejos. Yo, siempre que uno tiene, por ejemplo, mucho sueño, que se duerme por las esquinas, que tiene aquel nivel bajo de autoestima porque se encuentra que su personalidad ha cambiado a menos, que tiene problemas, lo primero que tiene que hacer es ir a un buen analista de psicología, porque puede ser una enfermedad mental, puede ser una depresión, puede ser cualquier síntoma de esto y lo estés asociando al tema paranormal. Entonces lo que dice, después vienen los listos de turno y dicen, no, no, esto que tienes sueño es que alguien te está chupando la energía. Esto que no duermes o te levantas a las 3 de la mañana es porque una entidad te despierta o te están haciendo brujería. Entonces, claro, seamos conscientes que las enfermedades mentales, sobre todo las depresiones, hoy que están al orden del día, en el tema de estrés en el trabajo, estrés en la familia, también el nerviosismo, llevan a esa terminología que parece una posesión, pero no lo es. ¿Vale? Simplemente una enfermedad mental. Por tanto, antes de mirar lo paranormal, miremos simplemente lo psíquico, porque puede ser que tengamos una depresión y no seamos conscientes de que la tengamos, ¿eh? Bien. Porque una depresión a veces, si no, el último que la reconoce es la persona que la padece. Y una depresión te da sueño, te da levantarte a las 3 de la mañana, te da esa ansiedad, te da que todo te molesta, escuchas ruidos, escuchas voces, escuchas cosas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ir primero a un analista, a tu médico de cabecera y pedir hora para el psicólogo o el psiquiatra para que te trate y saber si eso es parte de una enfermedad o es otra cosa. Una vez tengamos un diagnóstico, evidentemente, hacer lo que tengamos que hacer, pero hay que dejarlo muy claro todo esto, Verónica y Fran. Muy claro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que muy bien has comentado. Por ejemplo, un ataque epiléptico, por ejemplo, ¿vale? Es muy parecido, entre comillas, digamos, a una posesión. ¿Qué significa? Que cuando esa persona despierta, por una manera, de ese ataque, no se acuerda ni dónde está, ni lo que ha pasado. Entonces, son síntomas que son muy, muy parecidos. Por ejemplo, cuando tienes un tumor cerebral, por ejemplo, y tienes esas convulsiones, las convulsiones de ese tumor cerebral es también muy, muy, muy parecido. Estoy hablando a nivel científico, es muy parecido a lo que es, digamos, algo parecido a una posesión también. Lo que pasa que lo que es la combustión lo que es de alguien que tiene un tumor cerebral no habla. Sin embargo, cuando está poseído, la convulsión sí que puede hablar. Es un poco las diferencias que hay. Pero siempre estamos igual. Cuando alguien piense que está poseído o alguien piense que tiene unos síntomas, lo primero que tiene que hacer es ir a la ciencia médica, como muy bien ha dicho David. Es que es así. O sea, cuando tú llegues a la ciencia médica y te hacen un diagnóstico, seguro, porque el 99% es problema psíquico. Hace poco escuché por ahí que mandaron a un crío porque la madre le había sugestionado tanto que el crío veía cosas ya dentro de su casa, de su habitación, y fue a San Juan de Dios. Pero es que lo derivaron a un psicólogo y no fue.
Entonces fue y le dijo, no, mi hijo ha ido al médico y como ha ido al médico ya os he llamado a vosotros porque no, la ciencia médica derivó a que siguieran haciendo los análisis. O sea, en este caso un psicólogo, hasta que tú no tengas un dossier cerrado diciendo el niño no tiene nada y no sabemos lo que es, entonces es cuando hay que actuar a raíz de que sí puede ser que sea una posesión del niño de la casa, lo que quiera. Pero sin un expediente médico, no. Otra cosa es que sucedan fenómenos en casa, que digas, hostia, pues me pasan cosas en casa, entonces tú vas y trabajas sobre él. Pero cuando es sobre una propia persona que cree que está poseída o cree que tiene, está siendo pues sometido a magia negra, por ejemplo, y tenga ese estrés, esa cosa que no duerma, o sea, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que realmente, como ha dicho David, no es un problema psíquico. Perdona, Verónica, tenemos uno de los casos más famosos que hay, por ejemplo, en reencarnación, que es el de Shanti Devi, que a veces me lo explico muchas veces. Se agotaron todos los términos científicos y psíquicos, ¿vale? Y cognitivos para saber que no era un problema psiquiátrico, hasta que se descubrió que era un problema teóricamente, siempre digo teóricamente, propio de una reencarnación. Pero primero, antes de asegurarlo, se pasaron todos los controles médicos. Y es el caso más claro de reencarnación que hay, que es el de Shanti Devi, ¿eh? Claro. Verónica, que se había levantado la mano. Sí. A ver, por ejemplo, en el caso de fenómenos así, por ejemplo, como estoy comentando, visualizar cosas, estado anímico bajo, falta de sueño, es que como hay fenómenos tan diversos y tipos de personas y personalidades tan diversas, igual yo no quiero reconocer que estoy teniendo un problema o yo no lo noto así. Entonces, en el momento, por ejemplo, es que estoy triste, es que estoy apática, es que no duermo, es que estoy nerviosa. A lo mejor llega un momento que digo, bueno, pues acuda a un profesional médico. Pero si, por ejemplo, yo lo que me refiero, si, por ejemplo, es un caso puntual en el que delante mía he movido un objeto, yo a lo mejor lo tomo como nada médico, sino algo paranormal. Entonces, si tú vas a un profesional, como bien podría ser alguno de vosotros dos, ¿qué te va a decir el profesional? Mira, pide primero cita para un psiquiatra, para un psicólogo. Por eso yo digo la importancia, me uno a vosotros, estoy totalmente de acuerdo, que lo principal es ir a un psicólogo, a que te deriven a un psicólogo. Y ya el psiquiatra como el psicólogo valore. Pero a la hora de buscar, esto es algo paranormal, que no descartes a los médicos y te guíes por lo que cuatro que van a ir a sacarte el dinero van a hacer, porque es que hay muchas circunstancias en la vida. Hay gente que se aferra. ¿Es lo paranormal? Bueno, pues intenta, por favor, gente que sea profesional, que del minuto uno te van a decir, no, esto de paranormal nada, acude y pide cita para el psicólogo y trátate. Entonces, por eso es la importancia de recurrir a gente adecuada, porque ahí ya se quita la historia. Bueno, pues igual es algo psicológico. Yo voy a ir al médico y a ver si esto se solventa. Pero si yo me quedo ahí y, no, pues esto es que tienes una entidad en tu casa, pues esto, y al final es que vas a ir a peor, vas a coger más miedo, tu estado va a empeorar, encima te van a sacar dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se recurre. Sí, bueno, de hecho, es que, claro, si por ejemplo vas a un sacerdote a decirle que estás poseído, el sacerdote te hace varias pruebas en las cuales saben si realmente estás poseído o no. O sea, lo que está hoy esto, Te soy llamar, Frank, te soy sí, llamar. lo sé, es que está hoy esto horrible. No sé qué es. Entonces, si tú vas a un sacerdote y crees que está poseído, el sacerdote te hará ciertas pruebas. Quiere decir, tendrá la mano, por ejemplo, algún tipo de cruz, te pondrá la mano con agua bendita, o sea, es la reacción que tú tengas. Por eso, la gente cuando le dice, te vamos a hacer, es un decir, dos tipos digamos, de exorcismo. Está el exorcismo normal, que todo el mundo sabemos que es hacer unos ritos, pero luego están lo que son unos rezos con la propia persona, sin hacerle ningún tipo ni de que la cabeza le gire ni nada de esto. O sea, pueden quedar una vez a la semana, que eso sí que está, sino que dan en la iglesia y entonces hacen un tipo de hacen unos rezos, le ayudan para que simplemente pues ella, la propia persona, quede en paz y tranquila. Pero ojo, que
si llega y dice que está poseída, el propio exorcista manda a esa persona a la ciencia médica. Es que la manda. Y si viene con unos dosieres en los cuales creen que el dossier, el estrés, no saben el que es que el teólogo, cuando vaya el teólogo con el exorcista a ver a esa persona, la volverá a mandar otra vez a la ciencia. O sea, ojo, que no es tan fácil como antiguamente. Es que desde cuando sucedió lo de Alemania, la de la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama. Anneliese Michel, cuando le pasó lo de Anneliese Michel, desde esa fecha hasta adelante cambiaron toda la simbología de cómo era de lo que era un exorcista, ¿eh? O sea, fíjate, desde ese tiempo, desde Anneliese Michel para atrás, las burradas que se tuvieron que hacer dentro de la iglesia, que la escondieron porque no sabían. Porque si a Anneliese Michel, en el tiempo en el que estábamos, eso sucedía, imaginaos el tiempo atrás. Por eso, hoy en día, antes de hacer un exorcismo, la iglesia tiene que asegurarse, si no, sería una de las doctrinas en las cuales estarían ya apartadas de la iglesia. Ya es difícil, pero es que los propios, digamos, curas, sacerdotes, te están dando a entender una y otra vez que es que el 99% no es posesión. O sea, es que es muy difícil. Y como muy bien dicen ellos, si aparece algún tipo de exorcismo por la tele, si aparece algún tipo de exorcismos en la tele, en David Verónica, es que eso es un espectáculo. O sea, no son reales. O sea, porque cuando realmente es algo por la iglesia, un exorcismo que es algo por la iglesia, no aparece en ningún lado. Es algo privado, algo entre ellos. O sea, fíjate cómo lo tienen digamos, de sujeto lo que es un exorcismo y asegurarse que realmente es antes digamos, o sea, de asegurarse que realmente eso es un exorcismo. Es que antiguamente cualquier posesión, cualquier cosa que se veía, la xenoglosia ya está estudiada, incluso lo que es la xenoglosia. Antiguamente se hablaba en otros idiomas, es que la gente se piensa que porque hable o sea, porque se hable de unas lenguas muertas ya son posesión, no. A lo mejor nosotros somos de lengua española, para que te hagas una idea, ¿vale? Somos lengua española y a lo mejor empezamos a hablar en francés o en italiano, ya está. Es xenoglosia, son idiomas que la persona desconoce y que realmente la está hablando. Lo que pasa es que las películas, todo, nosotros mismos, la gente crea en el cual creemos que porque estén hablando en un tipo, en hebreo, en esos idiomas ya, posesión, ya están hablando, no. Simplemente que tú eres español, hablas alemán, inglés, o sea, son idiomas que desconoces y tú de repente tú lo dices. Es verdad que si empiezas a hablar, empiezas a repasar lo que es la Biblia, ¿vale? Empiezas, por ejemplo, el sacerdote empieza digamos, a esa persona que supuestamente está poseída. Hablo siempre de hipótesis, ¿eh? Ojo, solo estoy comentando las posibilidades. El sacerdote puede ser que estén hablando en un italiano a nivel de esa Biblia, ¿vale? Pues entonces, si él contesta, puede ser que sí, que estemos hablando de una xenoglosia o que estemos hablando de algo ya un poquito importante, pero eso simplemente solo se habla y se ha dicho como ejemplos, como incluso antiguamente, con lo que pasaba con el ectoplasma, eso ha pasado antiguamente. Se hablan de casos que han sucedido, que están escritos, como el ectoplasma. Hoy en día no hay ectoplasmas. Hoy en día la posesión nos han puesto vídeos con sonidos de xenoglosia de gente que la han estudiado y no dicen absolutamente nada. Dices que no dicen nada, no son ningún tipo de idiomas, o sea, barbucean simplemente. Otros no, parece rumano, parece no sé qué. Estamos como las voces y estamos como psicofonías, como imagen. Yo creo que me parece, con el que me parece y creo que, o sea, descartado. Porque hay gente especializada en idiomas que han escuchado, digamos, xenoglosias de personas supuestamente que están poseídas y se han descartado porque no han dicho nada. Es como, por ejemplo, estas también de Liverpool, que estuvieron trabajando, que es el Conjuro 2. Estamos hablando que son que habían una niña que estaba poseída también, que estaba la de los Warren metidos por medio.
¿vale? Que supuestamente la niña hablaba, y le hicieron una entrevista a las niñas, y en medio de la entrevista aparece ella hablando en el idioma del que estaba poseído. Es que es una tras otra, ¿entendéis? Intentan buscar pues ese protagonismo, de alguna manera llamar la atención, y es lo que estaban haciendo. Entonces, pues eso es lo que se han puesto en seguridad en la Iglesia, tanto a nivel general, tanto a nivel de exorcismo, de exorcistas como teólogos. O sea, la verdad que después de Ana y Michelle ha habido un cambio brutal, como todos, como lo que ha sucedido en grupos como Gringos, como nosotros, o sea, grupos que tiene que haber algo fidedigno para poder dictaminar que lo que realmente se está viendo o se está analizando es cierto. Y eso hoy en día pues cuesta mucho de encontrar, David, Verónica. Pero Compañeros, y en el caso, yo por ejemplo, imaginaros que no soy una persona que no tocó la parapsicología, nunca he hecho una ouija, no voy a lugares donde me pueda encontrar entidades y tal. Yo tengo un día a día normal. También podría llegar a sufrir una posesión. Tenemos que recordar que las posesiones son un porcentaje muy bajo. A veces la gente se va a creer que allí a las iglesias van 20 personas todos los días poseídas, que eso a lo mejor de 100 es un 1%. No. Verás. A ver, siempre, hay gente que dice, voy a un lugar abandonado y me puedo traer cosas a mi casa. Eso es mentira. No te llevas nada, absolutamente nada. Ojo, ya estamos hablando de cuando estamos hablando de que estamos, digamos, llamando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Ouija, quiere decir cuando estamos invocando, ¿vale? Es cuando tú invocas, incluso hasta cuando estamos haciendo psicofonías. Verónica, ¿hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, ¿cómo te llamas? O sea, estás invocando. Es igual que el espiritismo. Cuando tú estás haciendo espiritismo, según cómo, lo que estás haciendo es evocar. Ya el espiritismo ya no es, digamos, lo que estás haciendo antes es llamar a ver si alguien realmente hay al otro lado para que se comunique. Pero el espiritismo, cuando intentas hacer un pacto para lo que tú estás pidiendo, se haga real, o sea, digamos que pide y se te concederá, por una manera, necesitas que haya un pacto con el diablo. Entonces lo que estás haciendo no es invocar, es evocar al diablo para que lo que tú estás pidiendo se te conceda. Entonces, claro, todo esto conlleva a que si no tienen un control de un medium o el desconocimiento tuyo de la persona que está haciendo, ahí abro siempre hipótesis, puede quedar poseída por el desconocimiento. Abres una puerta, entra alguien que no sabes quién puede ser. Normalmente cuando esa persona es poseída, siempre dice, han poseído por Hitler, está poseído hasta se han poseído por gente que dice, pero por favor, la veis, o Croswell, o sea, no. Siempre es un demonio, ¿vale? Y tú vas leyendo y normalmente el que posee se llama Pazuzu, ¿vale? Entonces el demonio Pazuzu es el que siempre. Lo que pasa que, como muy bien hablamos de que pueden haber, digamos, suplantaciones de identidad. O sea, un mismo demonio te puede decir que se llama fulanito, penganito, incluso hasta el familiar que tú quieres o sea, que has invocado a un familiar para tú hablar con él. Incluso puede ser que sea ese familiar y no esté escondido tras ese familiar falso que sea Pazuzu, ¿vale? Entonces, posesiones, cuando estás invocando, cuando haces una evocación, que haces un pacto con el diablo a través del espiritismo. O sea, pero yendo a lugares que crees que está infectado, que crees que están, no se puede llevar. Incluso aunque esté el lugar poseído. Una posesión de un lugar, está poseído el lugar. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando tú haces una ouija, por ejemplo, puede quedar poseída. Todos los que están haciendo la ouija en ese momento, o sea, si son 4, los 4 se llevan algo, si se ha hecho un contacto bien realizado y no se sabe cerrar bien la ouija, puede quedar poseído no las personas, sino el lugar.
o puede quedar poseído por un objeto que esté en el lugar y que no sepamos. Entonces puede quedar poseído, digamos, el lugar, pero por culpa de ese objeto que hay ahí. Pero llevarte cosas a casa porque ha sido un cementerio, porque ha sido a una casa que está abandonada, una fábrica, un hospital, todo lo que hay, todo se queda ahí, a no ser que tú hagas una invocación. Dime, O dime, también puede ser que, como hacen muchos, los robaobjetos, que digo yo, que cojan algún objeto de ese lugar que esté impregnado y se lo lleven a su casa. Eso también puede ser un motivo de que te lleves algo a casa, sí, te claro, lleves energía a casa. Hay que claro. también decir eso, ¿eh? Por supuesto, eso es como, claro, puedes coger tanto un objeto como en un lugar abandonado que no sepas que sea un vórtice y te lo estés llevando, o sea, no te lo llevas tú, como muy bien ha dicho David, sino que te llevas el objeto en cuestión, pero es que también te lo puedes encontrar en tiendas en las cuales vendan antigüedades. Bueno, ¿no? Claro, la gente puede comprar cosas que le gusten, que sean de antigüedades, que no se sepa el procedimiento, o sea, de dónde procede ese objeto y llevártelo a casa. Entonces, no está ni la casa está poseída ni la gente, sino el objeto. El objeto en cuestión lo coges, lo tiras, para hablarlo de una manera, lo tiras a la basura y se acabó por decirlo de una manera, el encantamiento, ¿no? Se acabó el problema. O si tienes algún amigo que te cae mal, pues se lo regalas y le pasas el problema al vecino. Es un decir, o sea, es verdad, pasan con los cuadros, por ejemplo, del pintor, de este pintor italiano que pintó los cuadros de los niños que estaban en el, ¿cómo se llama esto? ¿Holocausto? Claro, estaban en el, joder, ¿cómo se llama esto? En el orfanato, pintaron, y fue pintado en Sevilla. Claro, no me acuerdo cómo se llama el pintor, pero entonces todo el que tenía la pintura, ese dibujo, la casa tenía problemas, ellos mismos tenían problemas, pero si cogían el cuadro y se lo pasaban a otro, se acababan los problemas. Pero es que hasta las copias decían que tenían esos Curioso, problemas. O curioso. sea, claro, claro. Entonces, eh, ¿qué quiere decir con estos objetos? Como, por ejemplo, estamos hablando de Anabel. El propio muñeco Chucky de la tele, del cine, el Chucky, muñeco diabólico, existía ese muñeco. Lo que pasa es que lo pasaron a la pantalla como un muñeco asesino. Sin embargo, era un muñeco más que estaba poseído como Anabel, exactamente igual, y tenía pues esa fenomenología, igual que Anabel, que es el que tenía el muñeco, pues tenía un problema en su casa. Sin embargo, que Anabel, por ejemplo, la hicieron tal cual, o sea, que como que la muñeca tenía una posesión y sucedían fenómenos todo aquel que la tuviera, igual que Chucky. Chucky era igual, el que tenía Chucky sin la película. Hablo en la, pues tenía problemas, tenía pues esos fenomenología en casa por tener ese muñeco diabólico el que lo tuviera. Lo que pasa que Chucky en este caso en las pantallas apareció con un cuchillo y matando a la gente. Asesino, No sí. tiene nada que ver, pero existía, existe en realidad Chucky Sí, es en cierto, la sí. realidad. Pues chicos, hemos llegado ya a la hora del programa. Se nos ha quedado corta como siempre. Y os tengo que agradecer tanto a Verónica como a Fran, también a Juan Carlos, que no esté con nosotros porque forma parte de este programa, y otros también importantes que siempre están aquí con nosotros, como gran maestro, ¿no? Que siempre estamos aquí y estamos explicando las cosas que realmente se desconocen del misterio, y Sí. que nosotros intentamos simplificarlo para que todo el mundo pueda tener ese libro en blanco y pueda escribir esa parte o ese libro del misterio que se desconocía hasta ahora. Chicos, chicas, gracias. Nos vemos la semana que viene. Y nada, y a todos ustedes por la semana que viene aquí, con Curiositas TV, Buscadores de lo Inaudible, con Grupo Criptos y personas tan importantes y tan majas como Verónica. Hasta la semana que viene, amigos. Ya.